Ya estamos a punto de comenzar. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por conectarse con nosotros a través de esta plataforma. Mi nombre es Josefina Cerda, yo soy productora del equipo de extensión del Departamento de Teatro de la Universidad de Chile. Cualquier cosa, queríamos comentarles que este conversatorio quedará grabado, por lo que eventualmente si tienen que desconectarse pronto o en algún momento antes de que finalice, pueden volver a verlo en YouTube. Estamos realizando estas instancias aproximadamente una vez cada 3-4 semanas. Muy felices de la convocatoria que han tenido. En esta ocasión tenemos como invitada a Constanza Blanco, que es egresada de nuestro departamento, que actualmente reside y estudia en Barcelona. Ella hoy día nos va a conversar, a hablar sobre programación dramatúrgica, creación de dispositivos de interacción presenciales y virtuales. La idea es que ella presente el tema, se tome un tiempo y al finalizar, Constanza, nos comentas y comenzamos las preguntas, palabras, comentarios. Por eso, mientras dura el conversatorio, les pido por favor que mantengan sus micrófonos apagados. Eventualmente, cualquier cosa, cualquier pregunta la pueden hacer al finalizar la sesión, prendiendo sus micrófonos o escribiendo en el chat. Así que eso, sin más preámbulos, Constanza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Los dejo contigo. Dame un segundo que está todo muy oscuro. Este es mi nuevo look. Pero me asusta muy dark. Dame un segundo, chicos, perdón, es que de pronto se empezó, ahí sí, ¡hola! Empecé a escuchar todo muy cortado y me asusté mucho de que se cortase ahí en medio de la conversación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? No veo todo el mundo. ¿Cómo veo todo el mundo? A ver. No me quiero ver yo, quiero verlos a ustedes. Vale, vista de Arriba a la galería. derecha, Gallery View. Ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, para aquellos que no me conocen, ya Josefina ya me ha presentado. Les cuento que soy actriz egresada de la escuela y hace ya 5 años vivo en España y me estoy especializando en creación de dispositivos interactivos, ¿vale? En esta exposición lo que yo voy a hacer básicamente es generar un marco teórico primero para que pongamos algunos conceptos en común y que más o menos todos manejemos la misma idea en términos de terminología. Y también un poco contarles cómo he ido llegando a estas como conclusiones. Lo que yo les estoy compartiendo ahora es parte de mi proceso de tesis doctoral, que estoy por finalizar. Sin embargo, creo que voy a extenderme un año más, porque bueno, estas cosas son tremendas, uno nunca para de encontrar nueva información y como que uno nunca quiere terminar, pero hay que terminar, es terrible. Bueno, les cuento chicos que yo he hecho, no quiero hablar mucho como de yo, pero para que sepan cómo llegué a esta idea en el fondo, a estas temáticas, tiene un poco que ver con que siempre he sido un bichito como de biblioteca y me interesa mucho cómo se estructuran, ¿no?, las experiencias escénicas, cómo se construye una experiencia escénica. Y eso me hizo, en primera instancia, motivarme a estudiar dramaturgia contemporánea, un poco con el afán de descubrir técnica. Y yo creo que quizás es muy maniático de mi parte, pero lo que yo quería era estructura y método. Quería escribir como con una forma, a pesar de que hay muchos maestros que te dicen que no hay una forma de escribir y que tú escribas lo que se te salga de... yo no estaba conforme con eso y solo tenía muchas ganas de que alguien me dijera no, mira, esto es así, así, así. Necesitaba encontrar en el fondo la estructura de sistemas, en el fondo las reglas que hay detrás de estas como
ideas, ¿no?, de la dramaturgia contemporánea para poder después hacer ese proceso de deconstrucción, ¿no? Para poder deconstruir algo, yo creo que primero hay que más o menos entenderlo. Esto me hizo hacer un primer trabajo de máster sobre dramaturgia de la fragmentación, que es lo que podríamos entender como una búsqueda en función de encontrar maestros de dramaturgia que teorizasen sobre sus prácticas pedagógicas, que era algo que me había costado mucho encontrar, como que generalmente los dramaturgos solo escriben y otros estudian lo que los dramaturgos escriben, pero no suelen haber muchos casos de dramaturgos que sean a su vez pedagogos y que además sean teóricos. Entonces yo me dediqué a estudiar a tres maestros, dos franceses, Jean-Pierre Sarrazac, Joseph Danan, y un español que es Sánchez Sinisterra, que quizás algunos lo han oído hablar, que se los dejo aquí como ejemplo si es que estáis interesados también en eso, en cómo encontrar material teórico sobre construcción de dramaturgia contemporánea. Es interesante, porque ellos hablan en el fondo de lo que sucede a partir como de la crisis del drama en adelante, ¿no? Como todo lo que Sonde nos plantea como el quiebre de la escena del drama absoluto, en lo que entramos ahora, en lo que se entendería como la escena postmoderna de Lima, ¿no? Todas esas como concepciones que son más contemporáneas, ¿no? Estos maestros te ayudan a identificar las claves y los elementos que se empiezan a repetir en las construcciones dramatúrgicas del último tiempo, ¿no? Y no fue suficiente, entonces hice un máster de guión, porque además trabajo como guionista, y claro, ahí me quedé tranquila, porque el mundo del guión es pura fórmula, es pura estructura, es como, esto es A más B, esto es C, aquí es así, así, y no hay, así como no hay posibilidad de chamullar. Entonces, de cierta manera, yo que había trabajado como guionista autodidacta muchos años, fue bastante interesante hacer este salto, porque me quedé tranquila, dije, mira, aquí todo es muy cuadrado, qué bueno, aquí todo está como súper así, como estructurado, oh, qué bien. Así que el gente con TOC como yo, lo disfrutamos mucho. Pero bueno, de pronto nunca he podido dejar en el fondo la escena, y ya también, como para cerrar un poco esta pequeña introducción, es más bien una postura mía política, y tengo ganas de compartirles una cita que me gusta mucho de Fischer-Lichte, Erika Fischer-Lichte, que dice: la idea del artista como sujeto autónomo creador de una obra autónoma que los receptores pueden muy bien interpretar de maneras diversas, pero cuya materialidad no pueden modificar, ha dejado de ser operativa, pese a que en la conciencia del gran público no sea así. Esta idea para mí ha sido muy inspiradora en los últimos, no sé, diría yo, 6 o 7 años de mi trabajo como investigación, porque ya no concibo una escena en donde el espectador simplemente observe, ¿vale? Voy a tratar de que lleguemos a conceptos claros para que entendamos la diferencia entre el teatro de participación, el teatro de inmersión y todo eso. Voy a tratar de hacer una síntesis un poco rápida, pero es una postura muy personal que me ha llevado a entender que los dispositivos de interacción son políticamente el lugar que para mí es la tranquilidad del arte escénico, desde el punto de vista que el espectador es un demiurgo más, tiene que tener acceso a la pieza, a modificar las estructuras, y bueno, eso ya es como un tercer nivel. O sea, si primero estamos hablando de un espectador que quizás participa levemente en una concepción que tenemos del teatro muy convencional, ¿no? Como de cuarta pared, pero de pronto un actor dice, bueno, alguien quiere decir algo, y nosotros decimos, mira, teatro de participación, porque alguien habló. No se trata de eso, pero bueno, también lo podríamos entender como un pequeño avance, porque un siguiente nivel ya es un espectador activo desde un punto de vista físico, ¿no? Que se implica físicamente en la acción, ejecuta, y se mueve dentro de lo que yo en mi tesis entiendo un poco como una escena teatral 3D. Ahí les voy a explicar por qué. Pero en el fondo hay una tridimensionalidad que hace que los elementos de relaciones convencionales del teatro en el fondo ya se hayan alterado a tal punto que lo más interesante es ver un jugador en el fondo más que a un espectador, ¿no? Y ya un tercer nivel sería como un espectador creador. Así en mi tesis por lo menos los he ido como dividiendo, ¿no? Tenemos en el segundo nivel un espectador jugador,
que juega las reglas del autor. O sea, ustedes como autores crean un dispositivo de interacción escénico en donde los jugadores, que son nuestros espectadores, nuestra audiencia, se mueven dentro de un marco determinado, ¿no? Y ustedes crean las reglas y en el fondo es muy delimitado. Pero después hay un tercer nivel, que es como donde yo especialmente estoy como interesada, y lamentablemente no es algo que esté tan estudiado, entonces igual es como, también mi proceso de investigación ha sido difícil, porque la mayoría del material está solamente en inglés, hay que rebuscar mucho, o en alemán. Entonces, este tercer nivel del espectador es como un espectador que yo le diría como un espectador demiurgo, porque ya creamos un aparato de interacción escénico en donde el espectador crea y modifica tus reglas y modifica tu sistema. Entonces, claro, alguien podría decir, esto está medio camino entre la instalación escénica, ¿no? Y otro tipo de, qué sé yo, teatralidades, pero en lo que yo estoy entendiendo por programación dramatúrgica podríamos empezar a acotar más los términos, ¿ya? Yo les voy a contar ahora un poquito de... ¿Dónde está? Un segundito. Perdón. Vale. Entendamos de partida, como un poco resumiendo lo que les dije, ¿no? Que el trabajo que es dramatúrgico, que está detrás de una experiencia teatral, que en este caso, que es lo que les estoy explicando yo, que tiene como fin la intervención del espectador, en distintos grados, como los grados que les dije ahora, ¿no? Como puede ser un espectador participante, definiéndolo participante, como también hay una discusión aquí muy grande, porque uno dice teatro de participación y hay muchos teóricos, y esto ya es algo más que se los cuento yo como Kawin, ¿no? Que me río yo ahí como pollito, escuchando a los grandes teóricos del teatro aquí, que es como que se enojan entre ellos así como, es que eso no es teatro de participación, eso es teatro inmersivo y no sé qué, y como que hay un montón de conceptos, y bueno, lamentablemente yo también ahora les voy a hablar con mucha teoría, porque aún no he hecho el proceso de como traducir a palabras más normales, que es lo que eventualmente quiero hacer cuando termine la tesis. Todavía estoy como manejándome en cosas como muy abstractas, pero bueno. La idea es que entendamos que el trabajo dramatúrgico que está detrás de una creación de esta naturaleza se basa principalmente en crear un marco de reglas, ¿no? Y como de instrucciones que tiene como fin construir un contexto escénico colaborativo, ¿vale? No voy a usar la palabra participativo porque tiene mucha polémica, después les cuento por qué, pero bueno, colaborativo en el sentido de que se genera una colaboración entre los distintos elementos que configuran el fenómeno escénico, ¿vale? Este tipo de manifestaciones creativas se instalan como en este límite un poco difuso, ¿no? Del acontecer real, ¿no? Lo que nosotros entendemos como el fenómeno escénico performativo, como sucediendo en tiempo real, la presentación, con la instalación escénica, y la estructura controlada como de una ficción teatral cualquiera. Es por eso que es interesante entender que esto no es una instalación escénica solamente, porque el espectador igual es parte de un circuito, de un dispositivo que fue pensado con un fin ficcional, de cierta manera, aunque sea teatro presentacional o una escena presentacional en términos como fenomenológicos, ¿no? La idea en el fondo es que el objetivo es la subversión como de la convencionalidad de las relaciones, ¿no? En relación directa, valga la redundancia, con el teatro hegemónico, porque lo que se intenta hacer es poner al espectador como artífice de la acción. Entonces se propone un contexto de creación colectiva donde el espectador puede cuestionar las relaciones como intersubjetivas que se imponen, ¿no? En toda nuestra idea de lo que es el teatro, realmente como, no sé, esto ya es muy personal, pero yo hace muchos años que tengo problemas con mis piezas porque claro, para poder postular un fondo tengo que estar dentro del circuito, para estar dentro del circuito tengo que haber pasado por un teatro, pero resulta que a mí no me interesa hacer una obra en una caja italiana, entonces se me ha hecho muy difícil en muchos lugares como tratar de explicar la idea, ¿no? Todavía hay gente que está un poco como, ¿por qué no quieres que haya mesas o sillas? O, por lo menos en Chile, digo, ¿no? Entonces, la idea, como les iba diciendo, se propone un contexto de creación colectiva donde el espectador sea capaz de cuestionar estas relaciones, ¿no? Y tiene que poder también ser capaz de activar la pieza, como desde el presente de la situación, y por qué no también cuestionar el sistema de reglas, ¿no? La estructura de la pieza, la dinámica, ¿no? En términos formales, los dispositivos que se crean con este fin, así como participativo,
se entienden como manuales, como mapas, como rutas o como arquitecturas dramatúrgicas, ¿no? Yo en la tesis le tengo puesto arquitecturas de la experiencia, pero es un término que se utiliza también para referirse a la construcción de experiencia. Y básicamente estas rutas, o sea, cuando empezamos a entender la dramaturgia como un mapa, ya dejamos de pensar en un papel. Eso es algo súper interesante que me gusta como compartir desde ya, porque se pueden empezar a imaginar obras de teatro que se escriben en un Excel, se pueden empezar a imaginar obras de teatro que se escriben en un Twine, que es un programa de creación de videojuegos. Se pueden empezar a imaginar dispositivos escénicos varios como que en el fondo no responden a la naturaleza del papel y lápiz, ¿no? O sea, como que ya puedo empezar a pensar en multimedia, puedo empezar a pensar en que una obra de teatro tenga links, puedo empezar a pensar en muchas cosas, ¿no? Entonces, todo mi trabajo de investigación tiene que ver un poco con cómo se escribe una pieza escénica con estas características y como qué herramientas pueden ser de utilidad como para conseguir estos soportes textuales, basándome un poco en la idea de que todos estos dispositivos escénicos sí que requieren de ser escritos, porque también ahí hay un tema, que hay también una parte de la teoría teatral contemporánea que difiere conmigo y que dice como, o sea, yo difiero con ellos en verdad, que en el fondo plantean que este tipo de dispositivos escénicos no es necesario ni escribirlo. Yo no estoy de acuerdo, porque claro, como es un movimiento que está un poco en el germen y está como iniciándose, ahora lógicamente nadie lo escribe, porque no vamos a ver a Roger Bernat, por ejemplo, escribiendo un texto de su obra porque él mismo viaja y monta su obra, ¿se entiende? No vamos a ver a Stefan Kaey de Rimini Protocol, por ejemplo, haciendo lo mismo. Pero yo me pregunté en el fondo, ¿qué pasa si es que algún día yo quiero recrear, qué sé yo, Pendiente de Voto, que es una obra de Bernat? Y bueno, esa en particular está escrita, y como está escrita yo la podría recrear técnicamente como el manual de instrucciones de cualquier obra de teatro. Entonces, claro, aquí hay gente que me dice, no, es que esto no es teatro, así que no intentes que la gente lo escriba. Yo digo, no, se puede escribir, lo que pasa es que se escribe con otro formato, se escribe con otra lógica. No, eso es todo, no es como que yo no pueda hacer una ruta. Básicamente se hace, pero se hace de otra manera. Entonces yo no sé si es mi afán, TOC, de sistematizarlo todo y de ordenarlo todo, o qué, pero esa ha sido como mi búsqueda, ¿no? En el fondo, ¿qué herramientas podemos necesitar para poder generar soportes textuales capaces como de crear estructura que sea una estructura, ¿no? A la vez lo suficientemente flexible como para que permita el vuelo propio, ¿no? Del acontecimiento en tiempo real y todas estas cosas, pero también que pueda en el fondo generar un marco, porque tampoco se trata de, bueno, que se desmadre y que pase lo que sea, porque eso ya entra en la categoría de la performance más entendida desde el punto de vista de la instalación o desde la performance desde las artes visuales o artes plásticas, donde muchas veces los modelos de interacción con el espectador no tienen lógicas ficcionales como sucede en el teatro. Vale, entonces, haciendo todo esto, les cuento más o menos que lo que yo he ido haciendo es buscar referencias en el mundo de la programación de sistemas, de la programación de software. Entonces, cuando hablo de programación dramaturgia, me estoy refiriendo un poco a cómo podemos rescatar ciertas herramientas del mundo de la construcción informática para imaginarnos dispositivos de sistemas, en el fondo, sistemas de relaciones, que eso es lo que en el fondo estamos creando en este tipo de dramaturgia, y de los guiones de videojuegos, ¿no? Porque en el fondo el objetivo es crear como un compendio de herramientas útiles como para que cualquiera que quiera enfrentarse como a la creación de una de estas obras tenga ciertos como parámetros base. Yo no creo que haya una forma de escribir una de estas obras, no existe la manera de escribir ninguna obra, no existe un manual lógico, a pesar de que yo me estoy empecinando en hacer como un manual de instrucciones para un manual de instrucciones. Sin embargo, sí estoy segura que hay puntos como eh, puntos base que les pueden a ustedes como ayudar en la medida en la que se quieran enfrentar a este tipo de creaciones. Bueno, entonces como les dije, un poco mi hipótesis es esa, que sí se pueden escribir este tipo de manifestaciones, que sí es posible el ejercicio de la ¿cómo se dice? Materialización de lo escrito. Y bueno, para cerrar un poco la idea de la propuesta como de la hipótesis, si la dramaturgia contemporánea que entendemos como convencional, grandes comillas convencional, porque sabemos que también la dramaturgia contemporánea es muy experimental y hay muchas cosas muy interesantes que ya se escapan de
lógicas de lo que entendemos como por el drama absoluto o las dramaturgias cerradas o no sé qué. Hoy en día es posible encontrar un montón de maneras de entender la escritura dramatúrgica que no tienen nada que ver, y muchas veces hay muy malas comprensiones, como que la gente se queda con una idea de hace como 30 años, ¿no? Como, en verdad las dramaturgias contemporáneas hoy en día están extremadamente experimentales y como ustedes bien saben, todos los límites son súper híbridos, ¿no? Como que están muy difusos los límites entre una disciplina y otra, y bueno, de eso se trata, ¿no? Entonces, esta idea en el fondo es un poquito de que la dramaturgia, a ver si les iba a hacer un dibujo, pero quizás va a ser más así. Voy a tratar de decirlo como muy fácil. La dramaturgia entendida como desde este lugar medio convencional, ¿no? Como la dramaturgia de cuarta pared, es al teatro 2D, yo le pongo la escena convencional, como un teatro en 2 dimensiones, que sería como escena convencional más espectador observador. No sé si se entendió hasta ahí. Lo que el guión videolúdico es a la escena relacional. Y la escena relacional en el fondo, o sea, como esta escena 3D, sería como escena relacional más espectador-jugador, más el factor performativo como de interactividad creativa entre escena y espectador. O sea, cuando uno escribe una dramaturgia relacional, lo que está escribiendo es el sistema de relaciones. No está escribiendo contenido ficcional, no está escribiendo ficciones o personajes, o hay que olvidarse un poco de eso. En el fondo, lo que se está escribiendo es cómo nosotros creamos una estructura para que se relacionen los distintos elementos, poniendo especial foco en el espectador como elemento activo. Entonces, si está aquí más o menos, por ahí se entiende, yo a esto me refiero cuando hablo de programación dramatúrgica o dramaturgia interactiva, ¿no? Como sistemas de creación de estructuras internas para dispositivos, digamos, colaborativos, participativos, interactivos, inmersivos, como ustedes quieran. Hay distinciones entre cada una de estas cosas, pero se van a encontrar con muchos teóricos que cada uno dice lo que quiere, ¿no? Así que hay que ir como, de cierta forma, como poniendo un poco el limpio. Bueno, para que entendamos un poco lo que me refiero con lo del teatro relacional, la escena relacional en el fondo es un concepto que se empieza a utilizar en la medida en la que se empieza a aplicar, de hecho, desde el punto de vista como de la filosofía, la estética relacional de Nicolas Bourriaud, que como ustedes bien saben, hablar de escenas participativas o relacionales, o donde el espectador hace cosas, es algo tremendamente antiguo. O sea, cuando la gente cree que es algo como novedoso, la verdad es que no. Si vamos a las vanguardias, ya realmente ahí la Bauhaus, el situacionismo, no tengo muchas ganas de hacer como todo un repaso histórico. Sí, estoy muy dispuesta, si alguno de ustedes quiere información así más concreta, al final me pueden escribir al correo y les puedo compartir muchos materiales que tengo, pero con esto quería simplemente decir que la idea de la escena teatral relacional, como de la ficción inmersiva participativa, es algo muy antiguo, y lo que está sucediendo ahora es que, y también es muy interesante de analizar para nosotros como generación, hay un resurgimiento que tiene que ver con algo también político, ¿no? Con la necesidad de cambiar las formas en las que pensamos el teatro, también porque ya no queremos quizás pensarnos como espectadores totalmente pasivos, ¿no? Pasivos en términos como de acción política. En Europa hay bastantes autores, sobre todo ingleses, irlandeses extrañamente, y alemanes que estudian mucho esto. Y voy a quedarme ahora como un poco con la idea de un español que tiene un libro hace poco que de cierta manera hace como un repaso bastante amplio sobre lo que se entiende como por teatro relacional. Y él lo define como, lo voy a poner aquí como él lo define en el fondo, ¿no? Como la idea del teatro relacional que aparece en su propuesta, ¿no? Es como la de una matriz productiva que da cuenta perfectamente de cómo se realiza un dispositivo específico, que a su vez realiza un acontecimiento, a quienes implica, que es de carácter colaborativo, cuándo, ¿no? Tiene un tiempo compartido y dónde, el espacio de las interrelaciones. Es interesante también, como les venía diciendo, ¿no? que estamos hablando de algo antiguo. También toda esta corriente de pensamiento ya lo podemos como entender así como algo súper
marcado en términos teóricos desde la década de los 50, ¿no? Porque ya cuando Fischer-Licht te define, ¿no?, en el fondo el inicio de la década de los 50 la aparición o el surgimiento de lo que se entendería como la estética de lo performativo, de cierta manera esto supone la aparición del discurso crítico posmoderno, ¿no?, aplicado a las artes escénicas, y la idea de lo relacional con la estética de lo relacional ya se aplica directamente a la construcción teatral, ¿no? Bueno, como les estaba contando, en el fondo, una de las propuestas del teatro relacional es como cuestionar el funcionamiento de las relaciones hegemónicas del teatro que nosotros entendemos como convencional, ¿no? Y lo que se busca es generar un contexto escénico participativo, como les venía explicando antes, en la medida en la que el espectador realmente influye, o sea, en la pieza, ¿ya? No nos quedemos con esa idea de que es participativo solo porque alguien levantó la mano y dijo, hola, sí, yo no sé qué. No, eso puede ser un teatro tremendamente convencional, ¿no? Como no hay ningún riesgo desde el punto de vista como de lo performativo. Bueno, el TR, o sea, el teatro relacional en términos de dispositivo, propone como dos ideas, ¿no? Que hay dispositivos abiertos y dispositivos cerrados. Los dispositivos abiertos son básicamente estructuras donde no hay final, donde generalmente quizás el espectador se puede ir en cualquier momento, ¿no? Como no necesariamente tiene que suceder algo, no hay acción, no hay linealidad. Entonces, todas estas ideas que nosotros tenemos como preconcebidas de la dramaturgia clásica, ¿no? Como el drama, es unidad de espacio, acción y tiempo, y todas estas cosas aquí básicamente no importan, porque lo único que estoy pensando como creador es cómo voy a generar los sistemas de relaciones entre los distintos participantes y la pieza, en términos de ficción, ¿no? Y están los dispositivos cerrados, que es lo que se entiende como estructuras más limitadas, que en el fondo tienen un inicio y tienen un final, o por ejemplo se marcan en un espacio físico muy concreto, así que básicamente no habría ningún problema en términos como del control que el autor tiene sobre la pieza, ¿no? Bueno, ya les había hablado un poco de lo que entendemos como por la participación, ¿no? Como que participar no significa necesariamente intervenir, eso es algo súper importante. También vuelvo atrás un poco con la idea de que también hay una confrontación teórica, como que hay dos líneas que dicen en el fondo que una participación es activa, incluso en el teatro convencional, en la medida que el espectador está sentado haciendo un proceso de reflexión, ¿cierto? Y que hay todo un trabajo neuronal, qué sé yo, de movilización de ideas, entonces igual hay una actividad, ¿no? Eso lo digo para que ustedes entiendan, cuando yo hablo de participación activa, estoy hablando específicamente de implicación física, o sea, que el participante ejecute una acción o que el espectador tenga que moverse. O sea, si simplemente estamos hablando de un espectador que piensa, está súper bien, es como acción entendida desde el punto de vista como de lo mental, pero no es el tipo de acción en la que nos estaríamos enfocando. Vale, entonces la escena relacional en el fondo se entiende como no vamos a representar ficciones, sino que vamos a crear acontecimientos. Es como les decía antes, ¿no? Cómo nosotros creamos experiencias escénicas, cómo nosotros generamos viajes sensoriales, o en el fondo estamos preocupándonos por el nivel o la calidad de interrelaciones en nuestro sistema, más que los contenidos. Aquí les voy a contar algo que es como algo súper específico, por si es que leen el libro de Enrile, que está, bueno, aquí lo tengo, que se llama Teatro Relacional, una estética participativa de dimensión política. Él, yo no le hago caso a todo lo que dice, pero bueno, les quiero decir por qué. Porque básicamente nos plantea una idea en donde, dentro del teatro relacional, esto es interesante, se lo voy a mostrar, él propone un montón de referencias teatrales, como por ejemplo el teatro foro, el situacionismo, el teatro de los sentidos, el teatro encuentro, el accionismo, el teatro de orgías y misterios, que debo reconocer que todavía no sé lo que es, pero me parece increíble. El happening, el teatro de masas ruso, el teatro de intervención, el teatro invisible, el teatro legislativo, y pone algunos ejemplos como Rimini Protocol, Bernat, que se los di recién, el Living Theatre, ¿no? Como que no se nos puede olvidar todo lo que hicieron ellos. Y claro, él pone dentro de esta idea de lo que se puede entender como participativo todo esto. Pero por eso yo les decía antes que hay distintas definiciones y distintos conceptos que cada uno de ustedes puede ir quizás estudiando y como encontrando lo que les haga sentido a ustedes mismos, porque
Porque para mí, por ejemplo, el teatro de los sentidos entra en lo que es totalmente inmersivo, pero no necesariamente una programación dramatúrgica. Porque simplemente yo hago que el espectador experimente sensaciones, pero no hay lo que yo necesito que tenga una programación dramatúrgica, que es una estructura lúdica. Ahí les voy a explicar qué es lo que es una estructura lúdica. Josefina, por favor, si es que estoy hablando muy rápido o si es que llevo mucho tiempo, yo les pido disculpas, pero es que estoy así como... Vale. No, vas perfecto, vas perfecto. Vale, chicos. Bueno, y me imagino que si hay alguna pregunta las irán anotando en el chat. Entonces, bueno, como les iba contando, por eso este término de lo participativo, colaborativo, inmersivo, le genera como que a muchos teóricos, porque se malinterpreta mucho y como que todo puede ser colaborativo ahora, todo puede ser participativo, y en verdad no, en verdad hay ciertas como cosas que tendrían que generar distinción. Entonces, una de las cosas en las que yo difiero con Enrile, de hecho, es que él cree que, o sea, no es que él cree, su propuesta de lo que es el teatro relacional, porque él básicamente está instaurando este concepto, es que el teatro relacional es siempre político, o sea, como que es meramente político porque cuestiona las intersubjetividades de las relaciones, pero además tiene que sí o sí tener un contenido político, en términos de contenido, no de forma, ¿se entiende? Entonces él cree que las obras de teatro relacional solamente podrían tratarse de cosas políticas. Y ahí yo no he terminado de cómo cerrar mi teoría, pero no estoy tan de acuerdo porque creo que ya en la forma tengo un gesto político. Entonces podría estar contando otra historia en términos de narración y según cómo se instale, quizás puedo estar contando una historia, no sé, el otro día se me había ocurrido una obra muy friki, como de dos que eran hormigas, creo. Sí, ya, dos hormigas que están, imagínense que tenemos un montón de sacos y hacemos que los espectadores se pongan por equipos a ayudar a las hormigas a hacer un muro, como porque tienen que dividir un país. Ya, alguien puede decir que esto es político, pero en verdad una historia de unas hormigas, ¿entiendes? Entonces, yo lo que quería como demostrar con este ejemplo es que el contenido en términos de creación, de narratividad, no tiene por qué ser político así como literal, ¿no? Esa es mi discusión con él, pero bueno, ustedes pueden estar de acuerdo o no. Pero para yo ser muy correcta, este hombre lo que hace es describir exactamente que el teatro relacional tiene que ser político y lo que debe hacer es develar el accionar del dispositivo a través de la experiencia de su carácter político y bla, bla, bla. Entonces, bueno, eso es lo que más o menos les quería contar como para que se entienda como resumen lo que es la escena relacional, que es una escena en la que se crea acontecimiento, en la que se crea el fenómeno escénico desde un punto de vista de una obra viva en construcción, ¿ya? No es una obra ya terminada, porque siempre se va a completar con el espectador, siempre se va a completar. Esa es como una de las principales características que le podríamos encontrar. Bueno, también que cualquier, en el fondo, teatralidad en general es un dispositivo que produce subjetividad, eso lo tenemos claro, y que va a comportar o sea, va a condicionar la manera en la que se comportan nuestros cuerpos en el espacio. Aquí yo también tengo otra bifurcación con estos teóricos, que la tengo en mi tesis y me voy a pelear con todo el mundo. Pero básicamente es que muchos de ellos dicen que la gracia de la escena relacional es que el dispositivo, entendido en términos Foucaultianos, el dispositivo como sistema de control, ¿no? En el teatro relacional o la escena relacional se subvierte, porque estamos rompiendo como las lógicas hegemónicas del teatro convencional al generar relaciones distintas con el espectador. Pero yo no estoy de acuerdo con eso, porque si yo hago un dispositivo que es un juego y la gente juega y se siente súper libre, igual yo les creé el juego, ¿se entiende? Igual yo les puse reglas y les puse un marco y sigue siendo un dispositivo de control. Entonces me parece un poco naif a veces creer que el espectador está como liberado, ¿no? Porque en verdad no, en verdad yo lo que estoy haciendo es diciéndole tú te mueves aquí, tú te mueves allá, tú haces esto y no sé qué. Entonces, ahí también otra discrepancia con el señor Enrile, que ojalá que nunca vea este video. No, Juan Pedro Enrile, muy buena onda. Saludos para Juan Pedro. Bueno, ahora vamos a ir a otro punto, que es el punto clave trascendental de la escena relacional, que tiene que ver con el juego, con lo lúdico, ¿vale? En el fondo, desde lo etimológico, nosotros sabemos que la palabra juego viene del vocablo del latín locum y ludus, ludere, que hace referencia a diversión, broma, chiste, no sé qué. Y bueno, para la RAE la definición es espantosa, se las leo, dice, acción o efecto de jugar por entretenimiento. Se trataría de un ejercicio recreativo sometido a reglas en el que se gana o se pierde, o sea, ya la reducción total,
y una actividad intrascendente que no ofrece ninguna utilidad. Yo cuando leí estas cosas hace unos años me encanté porque dije, a mí siempre me dijeron que el teatro era jugar y que todo es un juego, y digo, o sea, básicamente lo que he hecho yo es estudiar una carrera que es una actividad intrascendente que no ofrece ninguna utilidad, según la RAE, si es que el teatro es un juego, ¿no? Entonces, bueno, esto también me ha motivado a tratar de contrarrestar estas palabras. Y bueno, ustedes entienden que como cualquier realidad sociocultural, como la palabra juego mismo, es imposible definirla como en términos absolutistas, ¿no? Pero el concepto como más claro que hay hasta ahora, voy a ir al tiro ahí para no seguir para atrás, es el de Johan Huizinga, que si es que lo han leído, un libro que tiene que se llama Homo Ludens. Es como el concepto más aceptado como académicamente, que dice que el juego es una acción o ocupación libre que se desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas. Acción que tiene fin en sí misma, y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría, y de la conciencia de ser de otro modo que en la vida corriente. Esto es súper interesante porque volvemos a esta idea del teatro y el juego, ¿no? Y por eso la escena relacional es estructura lúdica, que es lo que voy a tratar de explicarles como muy rápidamente qué es lo que es una estructura lúdica. Porque el teatro es eso, en el fondo, nosotros generamos un mundo ficticio en donde tanto actores, espectadores y todo el mundo entramos en una convención en la que estamos siendo de un modo distinto al que somos en la realidad, ¿no? Entonces, me parece que es tremendamente acertado, en el fondo, empezar a encontrar estas comparaciones, porque son básicamente lo mismo, ¿no? Bueno, como ustedes saben, en distintos tipos de juegos, incluso en algunos deportes, lo que sucede es que se genera un espacio de ficción, ¿cierto? O sea, cuando uno va a ver el fútbol o cuando uno adopta un rol que no es el cotidiano, que no es el de la vida real, ¿no? Y los participantes se fingen que se desenvuelven en el fondo en como una realidad paralela que tiene unas reglas distintas, en donde está como hacer cosas diferentes a lo que uno hace en la vida real, ¿no? Y hay objetivos y desafíos y moviliza la acción, igual que en un juego, ¿no? Es lo que un juego necesita como para poder decirse un juego, ¿no? No sé si les suena familiar, pero a mí también me suena como que el teatro es eso, ¿no? Bueno, entonces aquí yo vuelvo a la idea de la estructura lúdica, que es un poquito, cuando hablamos de generar dispositivos de interrelación, como lo que les había contado, bueno, lo que estaba hablando de este rato, siempre una característica principal es que tengan una estructura lúdica de fondo, y ahí yo me apoyo en los guiones videolúdicos. ¿Por qué? Porque aquí mi tesis en el fondo se sostiene en la idea de que el guión videolúdico es, en el fondo, el parámetro comparativo más, el símil en el fondo, que sería la dramaturgia o la escena tradicional. En el fondo el guión videolúdico sería el símil a la escena relacional, ¿no? A donde uno genera las interacciones. ¿Por qué? Porque el guión videolúdico está hecho pensando en que el espectador, en este caso el jugador de un guión videolúdico, construya una realidad y modifique las reglas y tome decisiones en este espacio de ficción creado, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ya voy a entrar un poco en el rollo de los videojuegos derechamente, y les voy a hacer un pequeño paréntesis respecto a que es un paréntesis que no me avergüenzo decirlo. Yo jugué rol muchos años jugué rol. De hecho, escribí unos manuales de rol y yo hacía que mis vecinos jugaran como juegos de rol y no sé qué, de piratas, y se disfrazaban. Y bueno, era buenísimo. Y nadie me pagaba por eso. Y ahora tampoco nadie me paga por esto, pero por lo menos voy como generando una especie de profesionalismo, y espero que mi primo tampoco vea esto, porque tengo un primo como de 40 años que juega rol toda la vida, pero que no hizo nada con eso. Entonces, yo como que siento un poco que por último haberlo llevado a mi tesis doctoral es como una consagración de mi ñoñería, como digo, ya, yo por último estudié una cosa ñoña, estudié teatro porque jugaba rol, básicamente, esa es la realidad, lo tengo que admitir. Como ustedes saben, los juegos de rol tienen un montón de cosas y similitudes con el teatro, y si uno va a hablar con un rolero del LARP, por ejemplo, de rol en vivo, es como que hacen teatro, básicamente, hacen teatro, se visten, y de hecho es más entretenido que el teatro, si ustedes lo piensan, porque viven la realidad del. Yo fui a un LARP hace poco aquí como medieval, y me llegaban con unas tarjetas así como de colores, como, a ver, como, esta es mi arma, tengo 20 puntos y te voy a matar. Y yo, oh no, yo tengo 15 puntos, así que voy a echar un hechizo, voy a tirar un dado, y esto era como todos vestidos medievales en un campamento. Entonces, incluso me parece más entretenido que el teatro, porque es realmente inmersivo. O sea,
yo de repente digo, quiero ir al baño, y voy al baño, voy al bosque a buscar un lugar donde ir al baño, ¿se entiende? Así que bueno, es toda una movida. Pero bueno, los juegos de rol, así como los videojuegos, o los juegos de mesa, o los juegos de tablero, cualquier juego en el fondo tienen siempre de fondo una estructura lúdica, y las estructuras lúdicas tienen reglas tremendamente claras, y así como me gustan a mí, muy, muy, muy estructuradas. Entonces, bueno, les voy a contar un poquito cómo hacemos el link con los videojuegos. Dentro del mundo de los videojuegos hay una cosa que se llama serious game, o como game art o art game, que yo cuando hablo o cuando escuché este término por primera vez dije, a ver, como que no sabía que vino primero, el huevo o la gallina, como, o esto es una instalación escénica ficticia teatral que se transformó en un videojuego, o esto es un videojuego como más artístico y por ende se entiende que es un serious game. Entonces como que en el mundo del videojuego se define serious game o game art como juegos que tienen un objetivo principal que va más allá del entretenimiento y que generalmente tienen altos contenidos visuales o gráficos o artísticos, ¿no? Y claro, uno lo piensa y dice, bueno, pero esto se podría entender como una performance lúdica, ¿no? O como un teatro juego, pero no, ellos ya le tienen otro nombre puesto que es Serious Games, ¿ok? Así que cuidado ahí cuando vayan a ver un Serious Game, porque no pueden decir que es una performance lúdica, ni que es teatro relacional, es un videojuego, es un Serious Game, ¿ya? Y bueno, tienen su foco en la experiencia artística y en como conmover al jugador e involucrarlo en términos de vivencia. Que es lo mismo que uno hace en la escena relacional, exactamente lo mismo. Uno siempre está pensando en cómo va a generar una experiencia al espectador. En este caso, en el Serious Game, es cómo yo le voy a generar una experiencia al jugador. En el fondo, el especialista aquí es el game designer, ¿no? Es el diseñador del juego, que es un especialista que lo que hace es estudiar o investigar, en el fondo, estas estructuras lúdicas. Y lo interesante de una estructura lúdica, que es como el meollo del asunto, y por eso lo repito tanto, es que es aplicable a cualquier formato. Y como es aplicable a cualquier formato, es perfectamente utilizable en un dispositivo escénico. Entonces, cuando uno entiende cómo funciona una estructura lúdica, tú lo puedes transformar en un videojuego, en un juego de mesa, en una instalación escénica, en una obra de teatro, en un videojuego real, si es que tienes dinero para pagarle a una compañía para que te haga un videojuego real, en fin, en muchas cosas. Entonces, lo que se entiende por estructura lúdica es una metodología de diseño del juego y que entiende los juegos como un sistema de motivación, como lo que yo tengo que lograr es que mi espectador se motive, en este caso que mi jugador se motive, y lo que yo voy a hacer ahora es contarle algunos elementos que yo he podido absorber de la teoría del guión videolúdico que sí son aplicables a la escena, a la creación de una escena relacional, ¿se entiende? Interactiva. Porque en el mundo del guión videolúdico hay millones de conceptos que obviamente no son aplicables al teatro, pero hay otros que sí, y esos son los que estoy tratando como de agarrar. Entonces, bueno, entendemos, ¿no?, que una estructura lúdica es como les dije, ¿no?, un sistema de motivación vía el aprendizaje, siempre es así, y generalmente se componen por deseos, desafíos, necesidades, objetivos y recompensas, ¿no? Y siempre tienen que estar presentes estos en las dinámicas de juego. Y bueno, en cualquier actividad que queramos ludificar, que eso es algo súper interesante, de ahí les voy a hablar del término gamification o gamificación, que es un término que seguro han escuchado por ahí, que ahí se los voy a explicar bien, pero en el fondo cualquier actividad que uno quiera ludificar, hay que tener estos elementos, según la teoría del guión videolúdico, para que sea una experiencia de alta calidad para el jugador espectador. La estructura lúdica no cambia. Una vez ustedes escriben o construyen o diseñan una estructura lúdica, eso no cambia. Lo que cambia es la plataforma o el dispositivo que ustedes están construyendo para que la estructura lúdica se haga tangible, básicamente. No hay ni una diferencia. Te puedes hacer una pieza escénica o un juego de mesa, como les dije realmente, ¿no? Y bueno, aquí está otra palabra del mundo de los videojuegos, que es el engagement. Mi inglés está decente, pero todavía no tan bien como quisiera. Pero bueno, que en buen chileno entenderíamos como el enganche, ¿no? Cómo nosotros enganchamos a nuestro público, básicamente. ¿Qué yo voy a hacer para que mi espectador, jugador en este caso, la persona a la que yo estoy invitando a mi experiencia interactiva, se enganche? Entonces, en el mundo de los videojuegos hay una cosa bien interesante, que es mira, me voy a saltar un poco, pero se lo voy a decir al tiro porque ya llegué ahí, es el MDA Framework.
MDA Framework, así se llama. Que bueno, que fueron unos chicos que muy buena onda, Robin Haneke, Mark LeBlanc y Robert Sabeck, que en su tesis lo que hicieron fue encontrar 3 elementos básicos, que son las mecánicas, las dinámicas y las aesthetics. Que no las confundamos con estéticas como de lo visual, sino que más bien ellos definen esto como Mechanics, Dynamics, Aesthetics, MDA, como en español sería como mecánica serían las reglas del sistema, la dinámica sería la interacción con las reglas, o sea, el espectador cómo interacciona con las reglas, ¿se entiende? Y la estética es la experiencia resultante, es lo que sucede. Entonces, cuando uno crea una estructura lúdica, esta triada, si ustedes se la imaginan así como mecánicas, dinámicas, aesthetics, o bueno, estética si lo quieren, mecánica, dinámica, estética, esta es la triada que utilizan los game designers, porque lo que primero hacen es preguntarse qué es el efecto que quieren conseguir en su espectador. Yo digo, bueno, espectador porque sigo hablando en términos teatrales para ustedes, pero en el fondo un game designer diría, ¿qué es lo que yo quiero lograr en mi jugador? ¿No? ¿Qué experiencia sensible quiero que consiga? Entonces uno pensaría que cuando yo invento un juego, parto por las reglas, como, mira, te ocurre un juego y quiero ponerle unos dados y no sé qué, no sé qué. No. La teoría del guión videolúdico lo que plantea es que uno parte por el estético, uno parte por la experiencia que quiere provocar. Y esto es bastante similar a veces como a la escritura dramatúrgica cuando uno lo hace como muy formal, ¿no? Como bueno, pero ¿qué pretende el artista? Y esas cosas. Como, en el fondo, ¿por qué estoy escribiendo lo que estoy escribiendo? ¿Qué es lo que quiero, qué mensaje quiero compartir? ¿O qué es lo que quiero provocar en mi audiencia? Eso es un poco lo mismo. Entonces, a raíz de eso, los diseñadores generan las mecánicas que son las reglas. Y cuando tienen las mecánicas, prueban las dinámicas, que son las interacciones. Es súper interesante también porque las metodologías de creación de diseños de videojuegos son muy parecidas a las que suceden en la escena relacional, en donde cuando uno hace una pieza tiene que probarla muchas veces. Por ejemplo, yo tengo 3 obras que llevo como 4 años haciéndolas, y no paro nunca a hacerlas porque, porque no puedo parar, porque no sé qué voy a hacer. Pero bueno, están ahí como avanzando, y bueno, es difícil. Eso es todo lo que les quería decir. Eh, entonces, bueno, se entendió lo de esta triada, ¿no? Estéticas, o sea, aesthetics, mecánicas y dinámicas, ¿no? Entonces, el proceso de creación de un diseño de una estructura lúdica es un ciclo circular todo el rato, en el fondo como a prueba de fallo entre estas 3 como ideas, ¿sí? Ya como les expliqué cómo iba, ¿no? Y bueno, volviendo un poquito atrás, vuelvo a la idea de la gamificación, ¿no? Que la gamificación es la incorporación de una estructura lúdica. O sea, ustedes crean una estructura lúdica y cuando alguien les diga como, esto es una gamificación, está gamificado, es una estructura lúdica que en el fondo se incorpora en una actividad que no es un juego, ¿vale? Entonces, no sé, por ejemplo, en mercadotecnia, en deporte, en la educación, en salud, incluso en el arte, porque también se habla en otras tesis que he leído como de la gamificación del arte, ¿no? Y bueno, aquí volvemos a entrar un poco en lo que hemos estado hablando todo el rato. Y para conseguir en el fondo los objetivos, que lo que en el fondo se puede querer es como fidelizar, puede ser como querer cambiar una conducta o un comportamiento de una persona, o fidelizar, qué sé yo, a alguien, a un cliente, qué sé yo, para inducir cambios positivos, por decirlo, se utilizan técnicas del game design para que la gamificación sea exitosa. Creo que se entienda que esto es algo muy de esta generación, que la gamificación implica siempre la utilización de software y de webs y de cosas digitales, ¿vale? Porque cuando no existe un intermediario digital o una plataforma o un soporte digital, estamos hablando de ludificación, que yo sé que podría entenderse como que es lo mismo pero traducido, pero no. En el mundo teórico de los diseñadores de juegos son conceptos distintos, ¿no? Y es interesante porque en el fondo siempre se puede como introducir una estructura lúdica en cualquier cosa, en verdad. Yo les voy a poner un par de ejemplos. No sé, por ejemplo, está cualquier app que ustedes tengan. Todas las aplicaciones están gamificadas, o sea, funcionan con sistemas de recompensas y de objetivos. O sea, no sé, por ejemplo,
alguna de estas de running, de Nike, por decir algo, ¿no? Nike Running, yo no la tengo, pero la leí por ahí y dije, esto puede servir de ejemplo. Claro, ellos utilizan una estrategia de gamificación para fidelizar a sus clientes y tienen una aplicación en el fondo donde la gente juega y se hacen un perfil de personaje. Yo mira cuánto peso y cuánto he bajado de peso y no sé qué, y así generan fidelización y bueno, después se pone todo un poco más macabro porque entra la ética del diseño de comportamiento y eso es otro tema que en el mundo del consumismo y del capitalismo exacerbado como una discusión que mejor no tengamos, pero se utiliza mucho. Y bueno, en el teatro también nosotros podríamos preguntarnos hasta qué punto es ético o no ético entrar en el estudio de la psicología, porque en el mundo de los videojuegos se trabaja el conductivismo y se estudia mucho. En el fondo todas estas ideas como de Pavlov, así como de cómo yo adiestro o cambio el comportamiento de un humano o un animal, son aplicados siempre en la creación de estructuras lúdicas. Entonces ustedes también como artistas creadores se pueden preguntar hasta qué punto quieren utilizar estas técnicas que son de laboratorio y que muchas están totalmente comprobadas para conseguir sus objetivos, ¿no? O sea, ya sabemos cómo es, por ejemplo, el conductivismo. Hay dos tipos de conductivismo, a ver dónde lo tengo aquí anotado. El que se utiliza específicamente en el mundo del diseño es el conductivismo operante, si no me equivoco, operante, se llama condicionamiento operante, que claro, que en el fondo esta idea que yo cuando uno quiere como enseñarle a un perro básicamente como que eso no se hace y le pegas, o eso sí se hace y le das un premio, bueno, exactamente lo mismo se puede aplicar en la creación de una estructura lúdica para una obra de teatro. Por eso les digo que la parte ética es algo súper interesante, porque ustedes pueden jugar mucho con el diseño del comportamiento de sus espectadores, y puede ser muy interesante como creadores investigar eso, como, a ver, voy a poner las sillas aquí, a ver qué pasa, o no sé qué, bueno, esas cosas se van probando. Bueno, otros elementos importantes que les voy a contar como del mundo de los videojuegos, el game concept, que el game concept sería como lo mismo que la premisa del juego, que en el fondo sería como la premisa de la obra, de qué se trata la obra. Casi le estoy hablando un poco de como cuando uno hace una biblia de ventas en un guión de cine, lo mismo pasa en un guión de videojuego, ¿no? Como qué características tiene. En el fondo, cuando yo creo una obra con estas características, lo más importante es tener súper claro como de qué se trata, la mecánica interior, ¿no? El sistema de reglas, las dinámicas, y otras cosas interesantes son la cantidad de jugadores y el tipo de jugador, ¿no? Es cierto que los juegos tenemos al multijugador, porque la sociabilidad es algo como súper necesario, ¿no? Entonces, yo tengo que decidir si es que quiero que mi dispositivo, los espectadores interactúen entre ellos, por ejemplo, o interactúen entre ellos y el sistema, o individualmente, o jueguen entre ellos en equipo. Hay muchas modalidades que pueden encontrar, de hecho en el mundo del game design todas estas estructuras están súper como, tienen nombre y apellido, así como, como muy cuadrado. Y bueno, el game feel, que se le llama que es lo que veníamos hablando antes, de qué es lo que yo quiero provocar en términos de experiencia. Y luego está la jugabilidad, que en inglés se entiende como el gameplay, que es como qué tan jugable es este juego y el resultado de la actividad, de la actividad lúdica producida por la creación de mi sistema. Entonces, claro, yo en términos teatrales, si lo aplicamos a la creación de un dispositivo escénico, se entendería como qué tan experienciable es mi dispositivo, ¿no? ¿Qué tan amable es para un espectador? Porque tiene que pensar que igual hay muchas cosas que la gente, aunque nosotros no queramos, no está acostumbrada a hacer. O sea, hay una convención muy, muy dura, muy fuerte, lo que les decía al principio. Entonces, cuando uno genera un dispositivo así, tú entras en el teatro y, qué sé yo, no hay sillas y ya la gente se estresa, ¿se entiende? Como que hay que hacer todo un trabajo de educación del público también y no crean que acá en Europa eso está tan distinto, ¿eh? O sea, la verdad es que hay que hacer un cambio de switch que es más generacional, diría yo, y como que falta un poco. Bueno, les hablé de los jugadores, bueno, los constraints, que eso es súper interesante, se lo digo más que nada porque todos somos productores de nuestras cosas y creadores también, y en el mundo del videojuego hay una cosa que es como que siempre cuando uno crea una estructura lúdica tiene que pensar en los constraints, ¿así se dice? Sí, que son las limitaciones en el fondo y como la importancia de planificar.
Porque claro, en el mundo del video game yo puedo decir como, quiero un juego con esta estética y esta gráfica y necesito todos estos game designers y estos diseñadores de niveles de juego y no sé qué. Y al final ese juego nunca va a salir del computador. Entonces un poco lo mismo que nos pasa a nosotros como creadores escénicos, que a veces escribimos teatros imposibles, ¿no? Entonces es súper interesante porque lo primero que te pide esta estructura lúdica para poder alcanzar tu meta de diseño es que tú analices tus limitantes y a raíz de eso crees el sistema. Y es súper entretenido porque en verdad yo pienso, y los invito y los animo a que hagan sus propios experimentos, que justamente en el mundo del teatro tenemos la imaginería como herramienta, tenemos un montón de otras un montón de recursos, podemos hacer un juego con papel y lápiz y la gente, realmente no es necesario invertir así, de hecho mientras menos elementos utilicen me parece más ecológico y mejor, pero bueno. Bueno, y eso lo estético, ya les hablé de la ética del comportamiento, y vamos a terminar con el trabajo de la experiencia. Bueno, y vamos a conectar un poco todo esto que les hablé con el diseño de experiencias de usuario. Y aquí yo entro un poco más en el tema como de la programación de software. No sé si alguna vez ustedes se habrán metido, pero yo ahora en la locura del doctorado me tomé unos cursos de programación informática y la cuarentena me ayudó mucho para aprender Java y todas esas cosas. Y bueno, lo que les quería contar básicamente es que es una forma de entender la interfaz como el diseño espacial. O sea, yo haría una relación como interfaz es igual a espacio escénico o diseño de mi dispositivo en términos materiales concretos, ¿vale? Porque, por ejemplo, en el mundo del software existe una cosa que se llama UX, que es como Interface User Experience, que hay mucha gente que está estudiando esto, que es la gente que básicamente te crea la interfaz de una aplicación para que cualquier persona la use y que sea todo muy fácil, ¿no? Entonces, un poco estas mismas lógicas se pueden aplicar también a la creación de interfaces entendidas como interfaz como el dispositivo en términos espaciales, como dónde entra el espectador, cómo rompo las convenciones, cómo lo hago ser partícipe de esta experiencia, ¿no?, de participación. Y bueno, la idea es que los espectadores en general puedan entender las interfaces muy rápidamente, que en ningún caso se trate como de que haya que explicarlas, porque si hay que explicarlas realmente no sirve. Bueno, eso. Querida Josefina, creo que puedo abrir la ronda de preguntas porque ya he hablado mucho rato. ¿Te parece? Maravilloso, ¿no? Estuviste en un timing perfecto. Una Sí, no hora sé si se me olvidó algo entre cuánto. Yo digo consagrada. como bla, 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 bla. Dígame. No sé, bueno, están abiertas las palabras, las preguntas, pueden desbloquear sus micrófonos o escribirlas en el chat. Personalmente, Constanza, como para comenzar la ronda, yo te quería preguntar si es que en el último tiempo de pandemia, de cuarentena, ¿hay realizado algunos experimentos relacionales o lúdicos? ¿Cómo han funcionado? Y saber un poco la experiencia y que nos cuentes también de Ars Dramática, que es como tu compañía o tu equipo, proyecto de experimentación en estos niveles. Eso principalmente. Bueno, voy a seguir en modo como contenidos teóricos, porque igual es interesante eso, se me olvidó esa parte de recalcar que una estructura lúdica, como les decía, se puede aplicar a todo. Entonces ustedes pueden generar dispositivos virtuales. Desde ese punto de vista, lo que sucedió con la pandemia para mí no fue nada muy extraño, porque yo ya llevaba más tiempo generando experiencias como virtuales. Entonces no fue tan choqueante esta idea como de que están ahora muchos actores como un poco en el caos de cómo hago teatro por Zoom. Yo ya estaba en eso hace un par de años, entonces la pandemia fue, muy por el contrario, una cosa muy buena para mí, porque en este contexto, porque básicamente como yo estaba investigando dispositivos virtuales y nunca encontraba, y me tenía que dar unas vueltas por páginas de Checoslovaquia, no sé qué, no entendiendo unos Zoom horrorosos, aburridos, espantosos, ahora está muy, muy guay porque se está llenando de propuestas cada vez más interesantes. Y claro, la gente empieza a entender lo virtual. Claro, ustedes pueden decir como, teatro por Zoom es como cine malo. Yo creo que depende del tipo de... O sea, voy a contarles un poco lo que hice yo ahora en particular, que es que así como yo trabajo en Ars Dramática, experiencias relacionales basadas en estructuras lúdicas siempre, o sea, siempre son juegos,
juegos con todo el sentido de juegos, con cartas, con dados, qué sé yo, con juegos. Yo traduje eso a lo virtual en el fondo. Entonces, lo que yo estaba haciendo realmente, o los ejercicios que yo he hecho, se parecen más a un videojuego malo. Más que una película mala, un videojuego malo. Entonces, el teatro por Zoom que yo hice era eso. Como, me daba mucha risa cuando gente me decía, ah, eso es como teatro, como cine malo. Yo decía, no, 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 disculpa. Lo que yo hago es como un videojuego malo, que es distinto. Entonces, bueno, hice con Ash Dramática, que es un proyecto que tengo desde el 2015. Lo que hice básicamente fue ir generando experiencias de interactividades y de a poco ir como investigando. Primero, por ejemplo, fue Coliseo, que es como una obra-juego, que yo le digo teatro-juego, que es una obra en la que los actores van improvisando sobre la marcha, sobre una estructura de juego competitivo, y tienen que armar en el fondo una obra teatral en el momento, y los espectadores van cambiando de roles, juegan de críticos, juegan de directores, y usan cartas así como, ya voy a cambiar ahora el drama por no sé qué, ahora quiero que el protagonista sea manco. Bueno, el problema que yo tuve con ese proceso, que de hecho Josefina tuvo el placer de actuar algunas veces, es que la gente tiende a confundir la improvisación como con la comedia, ¿no? Como que, es que si un improvisador solo puede ser chiste. Y yo aquí, eso sí que lo he descubierto acá en Europa, que los buenos improvisadores te pueden improvisar drama muy bien. Y al final yo nunca siempre me quedo un poco más en la tecla lo liviano, porque ya me parecía suficientemente complejo el sistema de juego, como para encima, como ponerle esta como tensión o gravedad. Pero bueno, si quieren saber más de ese proyecto, tengo algunos videos y cosas por ahí en la página web artsdramatica.com, y tengo pendiente un estreno en Chile, de hecho, que he pedido permiso a la gente del lab escénico, que fueron los que apoyaron este proyecto en el programa de dirección, para no hacerlo, porque tendría que haberlo hecho en la época del estallido, y me pareció que no era lugar. O sea, es una cosa muy mía personal. Y ahora viene la pandemia, me parece menos al lugar. No tengo ganas de destinar fondos como en este tipo de actividades, prefiero hacer otras cosas. Pero bueno, esto es mío, personal. Y después de Coliseo, investigué con Los Asesores, que es una ficción híbrida, diría yo, que es una obra de teatro ficcional, representacional, que lo que sí tiene es que hay espacios abiertos en donde los espectadores pueden modificar cosas o pueden elegir el final de la obra. Todo algo que se hace bastante. O sea, yo necesitaba hacerlo porque nunca lo había hecho como bien, pero no es nada tan exótico. No sé si alguien la vio, pero la estrené el año pasado en la Estación Mapocho. Pero necesitaba hacer este ejercicio para sentir un poco la diferencia con lo que realmente estoy haciendo, que es como generar estos espacios más lúdicos que no están tan delimitados. Y las experiencias virtuales que hice fueron archivos de memoria, que era como muchos actores conectados por el mundo, y la gente hablaba con una especie de Siri, y que se trataba sobre la memoria del mundo, ¿no? Que se iba borrando todo. Y la otra, bueno, el Festival de Quejas, que los invito, si quieren verla, el 29 vamos a tener otra función, que es una obra perdón, yo pido perdón porque toda la gente se dice como esto es demasiado como absurdo, pero es una obra que conduce Roberto Poblete, del Tiempo es Oro, que no sé si saben quién es, pero era mi ídolo de infancia. Yo veía Video Loco y El Tiempo es Oro, y el Festival de Quejas, que yo le dije a Roberto, oye Roberto, ¿por qué no hacemos una cosa como El Tiempo es Oro, pero la gente se queja, y el que se queja más gana? Y está súper entretenido, así que los invito, nos hemos partido a la risa haciéndolo. Y además ahora que vamos a cobrar entrada, vamos a cobrar una entrada ridícula de 2 lucas, el ganador se va a llevar un porcentaje de la plata de la entrada, así que va a estar muy bueno. Y, y la otra que hice fue, es que ya no me acuerdo qué hice. Mi cuarentena fue productiva, pero eran obras que yo venía trabajando de antes. Así que no fue algo así como, hice otra pieza, pero eso ya era teatro por Zoom, no participativo. La gente podía hablar cosas, pero no. Me falta una, pero no importa. Había otra, no me acuerdo. Eso, si quieres mirar ahí en la página, lo que en el fondo a mí me interesa es generar estructuras donde los espectadores puedan apropiarse de las reglas, puedan cuestionar los sistemas y jugar y eso. Y salirse de los espacios convencionales del teatro convencional, porque creo que no. O sea, yo personalmente siempre había estado muy vinculada al teatro callejero, al teatro comunitario, entonces nunca me ha interesado tanto tampoco como el circuito, pero ahora me interesa menos por una cosa espacial, porque no me sirven las butacas. Entonces,
ya con los años como que cada vez es más difícil para mí hacer teatro en esos contextos, y cada vez creo que es menos necesario. Y la obra que estoy dirigiendo ahora se llama, tengo dos ahora, una Señor Presidente, que la voy a estrenar en octubre aquí, que es una obra de que la gente tiene que pedirle disculpas al presidente son como sus esbirros en el fondo. Está basado en un juego que se llama Sí, señor maligno, que es como que somos todos esbirros del señor maligno, y digo, ¿por qué para el sacrificio en vez de traer vírgenes no trajeron vírgenes? Entonces los jugadores están así como, oh, lo siento, señor maligno. Y entonces yo hice una versión como con el estallido social, que ahí se los voy a mostrar, en donde los espectadores tienen que pedirle disculpas al presidente por todas las... ¿Por qué ahora hay un edificio quemándose? ¿O por qué ahora no sé qué, no sé qué? Y otro que se llama... Ay, ¿cuál me falta? Oh, ya no me acuerdo, chicos, lo siento. Tengo la cabeza así como... Ya, eso. Genial. Gracias, Cota. Ahí dejé los links de Ars Dramática para que se metan. Y no sé si hay más preguntas, comentarios, felicitaciones, improperios. No sé, a mí me gustaría preguntar algo, no sé si ¿puedo preguntar yo? Sí, por favor, adelante. Ya. A mí me interesaría saber como qué experiencias han tenido ustedes escénicas de estas naturalezas en Chile, porque yo he visto muy pocas cosas, ¿ya? Y lo que he visto es francamente malo, pero es mi opinión, en el sentido de que en lo que les explicaba antes, como de esto participativo, que es porque, es que levanté la mano y estoy participando, ¿no? No sé si han visto algo más, me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna experiencia que compartir. ¿No? No, en realidad, Ah, como sí. tú decís, yo Ahí levantó la mano sí. ella. Ah, Yo, mira. yo creo que sí, pero no sé, en verdad. Bueno, yo me presento, me llamo Federica, estoy en la escuela estudiando, y el 2018, parte del Festival Víctor Jara, hicimos una obra que se llamaba Exposición, Tragedia en tres actos, y la idea era que era una exposición de arte en el Zócalo, y Ujú. éramos distintos actores con distintos monólogos, y estábamos todos súper bien caracterizados, y la idea era que el público podía bajar al Zócalo, si quería conversar con nosotros, conversaba con nosotros, yo tenía mi monólogo y partía diciendo en el monólogo, pero después si la conversación se desviaba hacia otra cosa, se desviaba hacia otra cosa, y la obra tampoco tenía final, y el espectador se iba cuando quería, y teníamos como eso fue. Y cuando hablaste de dispositivos abiertos, me acordó directamente a eso, no había exactamente una línea dramática. Eh, bueno, entre medio sí, habían unos cortes que eran como Alexis Sánchez hablando con el presidente que quería hacer una revolución, pero en el Ujú. fondo la obra se sostenía por este pasaje constante de los espectadores con estos actores. Perfecto. Lo que se me Sí, ocurre. yo creo que eso es algo que podemos entender como un dispositivo abierto de una escena relacional que puede ser una ficción inmersiva, porque acuérdense de lo que les había dicho yo, para poder hacer como esta distinción en lo que entendemos por programación dramatúrgica, es que haya una estructura lúdica de fondo, que haya como una intención de juego, o sea, de que el espectador tenga un rol de jugador. Pero cuando vemos ficciones, o sea, también se puede entender esto como teatro participativo, colaborativo, o interactivo, que yo creo que es la palabra que a mí más me gusta usar, porque en el fondo hay unas interacciones ahí que configuran de otra manera el evento teatral. A mí me hubiese encantado haber visto esa obra, me parece súper guay. Cris Ormazábal levantó la mano. Si quieres, desmuteate para... Adelante. ¿No? ¿No? Ah, Bueno, quiero decirles también ahí que está, ahí está, ahí está está. el Ahí, Cris ahí, ahí. ¿no? Sí. Ah, no, Cris, dale. Ya solo Hola. decía. Hola, Ay, Cris, ¿qué tal? hola, ¿cómo estás, Connie? Bien, ¿qué tal? Bacán, súper interesante escucharte. Lindo, gracias. Eh, Súper, como que abre mucho. Gracias por compartir también el libro ese de teatro relacional, porque yo fui escuché a Dubati, una última entrevista que hizo con La Piedra, y también como que reflexionaba sobre distintas visiones de teatro también, que son súper plausibles, ¿cierto? Como de teatro convivial y tecnovivio. Entonces, como Mm. otra categoría de generar una relación. Entonces, yo creo que también son categorías que pueden ir conviviendo al mismo tiempo.
te quería preguntar sobre como si has encontrado como algún programa, como, no sé, como hay, no sé, no Zoom, pero hay un programa que se llama OBS, no sé Mm, si lo has escuchado, o algún otro sí. tipo de programa que como que encuentres como interesante, como de revisar, que tal vez ya pueda como ir conteniendo esta especie de como De interacción información. o Mm. de información, o como una interfaz que, o incluso si como que también tal vez tu objetivo es crear tu propia como aplicación que tú puedas personalizar también. Bueno, ahí, respondiendo un poco tu pregunta y gracias por el comentario, efectivamente lo que está sucediendo ahora con los teóricos es que están buscándole nombres en el fondo a las cosas, ¿no? Y como les contaba antes, todo esto de la escena relacional, yo les hablé del Rile única y exclusivamente porque es el único que ha publicado en español, pero en inglés hay mucho material hace muchos años, o sea, es como algo que está mucho más avanzado. Y me parece súper interesante que cada teórico vaya también encontrándole sus propios nombres, como el tecnovivio, el convivio que trabaja, ¿no? Que siempre ha sido el término de Dubati, cómo él lo está aplicando ahora en este contexto más postmoderno, y al final uno va encontrando similitudes. O sea, yo, por ejemplo, estoy acuñando la tesis del concepto teatro-juego, que hasta ahora no encuentro que nadie, bueno, pero puede ser que alguien ya lo tiene. Es que las tesis pasa eso, que de repente parece una tesis que está lista y que tiene todo lo que tú estuviste trabajando 3 años. Pero contestando un poco tu pregunta, sí, hay un programa. O sea, yo particularmente yo ya no quiero trabajar más con Zoom porque las experiencias que estoy haciendo ahora no lo requieren realmente. O sea, el Festival de Quejas sí, pero por ejemplo, estoy trabajando más con experiencias sonoras, como con eh, trabajos que tienen que ver con interacciones de ficción en tiempo real, con inteligencias artificiales, cosas así. Por ejemplo, hay una obra ahora que no me acuerdo cómo se llama, cuando me acuerdo el nombre, si quieren me lo preguntan después, pero de Bernati la van a estrenar en el GREC, ahora, de hecho ya partió el GREC aquí en Barcelona, eh, que es como una obra que se construye una obra de teatro, eh, que se construye una obra de teatro como con una... él generó un algoritmo, un software, que lo que hace es como construir una obra de teatro en tiempo real, es como una inteligencia artificial. Está súper interesante. Y después el guión queda hecho, no sé, es una cosa muy rara, no la he visto todavía, pero me interesa ir a verla. Respecto a lo de Twitch, Twitch lo que es realmente es una aplicación que utilizan los jugadores de videojuegos, que se usan para el streaming y que en el fondo los chicos se conectan y tienen 8.000 personas mirándolos mientras matan monos, y lo que tú puedes hacer es triangular del Zoom, por ejemplo, al Twitch y así generar ventanas. Por ejemplo, yo vi una obra de teatro, o sea, no era una obra de teatro, era un festival de títeres que fue muy interesante, porque Twitch lo que te permite hacer es tener como distintas como pantallas, entonces eran 7 números diferentes y el presentador aparecía como estoy aquí, hola, qué sé yo, no sé qué, y de repente se abría una pantalla de Twitch donde empezaba una escena y después empezaba otra. Entonces sí creo que puede ser una interesante interfaz en términos totalmente digitales, si es que tienen ganas de experimentar con el teatro virtual, como por generar dispositivos virtuales. Ahora, yo hago una diferencia, porque así como en el teatro hay teatro participativo y teatro no participativo y ficciones y no ficciones y miles de hibridaciones, lo que está sucediendo ahora con esto del teatro en línea es que también hay miles de hibridaciones. O sea, ustedes pueden ver una obra de teatro que es una ficción total, o sea, no sé, Sueño de una noche de verano con una señora que está en el baño recitando un monólogo y se cierra el Zoom y se acabó como si fuese el teatro que cae. O pueden ver obras de teatro que están dialogando con la metateatralidad, por ejemplo, una obra de teatro que yo vi que era una transmisión de Zoom, o otra que era como un profesor que hacía una clase por Zoom y que uno de los actores llegaba solo un chico a la clase, entonces la obra transcurría en el fondo como entre ellos dos había un diálogo y después se metía en la conversación la directora del colegio porque no sabían qué hacer. Y era súper interesante porque era ficción total, pero el contenido de la obra estaba al servicio de la plataforma, en el fondo. O sea, como que estaba todo había una coherencia interior. Esto es otro término que no les dije, pero que es súper interesante, que en el mundo de los videojuegos se llama como credibilidad sostenible. Como que hay que tener mucho cuidado de que el mundo de las reglas y todo esté bien hecho para que el jugador en el fondo no salga. Que es un poco lo que nos pasa cuando vamos al teatro y cuando una obra está muy mala nos ponemos a ver los focos, como un poco lo mismo, ¿no? Cuando uno genera
un dispositivo escénico, da lo mismo el tipo de teatro que estemos hablando, es súper interesante trabajar la coherencia interior, ¿no? Como yo te estoy invitando a entrar a un espacio de ficción súper delimitado, como, igual que un juego, una cancha, aquí está la ficción. Entonces tengo que hacer unas reglas para que ese mundo en el fondo sea verosímil y la gente no se pudra rápidamente mirando dónde están, qué sé yo, las manchas en la pared, ¿se entiende? Lo mismo pasa con los juegos. Hay una aplicación, para terminar tu pregunta, Chris, que se llama Twine, que se las dejo ahí escrita, que es muy compleja. O sea, a lo que voy es que si a alguien le interesa en serio, pueden hablar conmigo en otro momento a ver si les puedo ayudar como a ganar tiempo, porque me tuve que ver miles de millones de tutoriales para entender cómo se usa. Es una aplicación que se usa específicamente en creación de videojuegos. Y es muy interesante porque tú vas construyendo las escenas en una especie de mapa y tienes que aprender un poco de código. Yo tuve que aprender un poco de Java y de HTML, porque si no, no se puede hacer. Y después cuando tú le echas a correr en el fondo, es como que puedes generar historias interactivas. Pero Twine no te da la posibilidad de poner una conexión a suma tiempo real, pero sí podríais tirar links a videos grabados. Por ejemplo, pueden hacer una obra que sea una historia narrativa, que diga, que tú le dices al espectador, ¿quieres ir por este camino o por este? Entonces puedes generar así como rollo rayuela, ¿no? Como una narración interactiva. Y es muy interesante porque es multimedia, entonces ustedes pueden, qué sé yo, ya voy a caminar por el Sendero Rojo, y en el Sendero Rojo está sonando esta canción de, qué sé yo, Elvis Presley, por ejemplo, y le pones play y va a sonar. Ahora, eso hay que programarlo. Y de hecho es bastante jodido. Yo tengo cambios informáticos y que son informáticos que te hacen así plataformas de la nada, que entraron a Twine y me dijeron, uy, no, ¿qué es esto? Y se fueron. Y yo estoy ahí así como, no sé, como 6 meses peleando y todavía no he hecho nada muy entretenido, por eso no les he mostrado nada, pero pueden investigar, es súper entretenido. Oye, Cota, sobre experiencias de estructura lúdica, yo vi varios, no sé cómo decirle, eran como guerras impro, de improvisación. Ya, como a propósito de que tú hablas del deseo, del premio, de como esos parámetros que mencionaste al comienzo, no me acuerdo cuántos eran, por lo menos en situaciones como con los Playmobil o el colectivo Mamut, pasaba que de repente se abrían espacios de juegos en los que uno podía entrar a participar y que eventualmente llevaban como a un premio. O sea, yo personalmente dejo... O sea, No, pero... Yo dejo fuera, así como a rajatabla de todo lo que les he hablado como programación dramatúrgica, a la improvisación en general, porque la improvisación es puro juego desde el punto de vista como que... Entiendo lo que me está diciendo, como que pueden haber habido momentos, pero distinto sería si los Playmobil hacen una obra en donde su objetivo es hacer una estructura lúdica en la que el espectador pueda modificar reglas, por ejemplo, y viva una experiencia en particular en toda la pieza, ¿se entiende? Porque también me pasa eso que gente me ha dicho, pero la improvisación es en tiempo real y todo, pero eso no necesariamente quiere decir que es una obra interactiva, por decirlo así, como que ha sido pensada desde su dramaturgia para que tenga niveles o para que tenga distintas salidas o puertas. Lo que yo quiero hacer es animarlos un poco a pensar en una escritura dramatúrgica tridimensional. O sea, como que ya dejemos de pensar en escribir en el Word, sino que nuestras obras puedan escribirse en Excel, que se puedan escribir en, no sé, en aplicaciones, en Twine, por ejemplo. ¿Y por qué les hablo de la estructura lúdica? Porque es lo que yo he descubierto como germen, que se puede modificar luego a cualquier dispositivo. Ustedes tienen las posibilidades infinitas. Es súper interesante en realidad todo este mundo, así que les pido ya disculpas si es que hablaba muy rápido y si es que pero como me apasiona mucho y me gusta saber que a ustedes les gusta también el tema, me motiva a saber que hay más gente que pueda meterse. ¿Qué dice? Muy interesante tu línea de investigación, Constanza, en concordancia con la utopía de Adolf Appia, sobre la eliminación del binomio actor-espectador, por supuesto. Saludos de Valparaíso, Rodrigo Gado, profesor de escenografía de la UCLA. Muchas gracias, Rodrigo. Sí, ha sido muy entretenido estar con ustedes y perdón por esta verborrea. No, o sea, tranquila, y cualquier cosa, esto va a estar en YouTube para que puedan ¡Ay, revisar. no! Enrique la va a ver. Lo vamos a etiquetar para que lo vean. Sí, se lo voy a mandar. No, sí, lo conozco, lo voy a decir. Una última palabra antes de cerrar. Muchas gracias, Constanza. Ay, yo quiero decir algo. Hola, Cota. Hola, Isa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Y tú? Nada, te quiero agradecer porque de verdad encuentro muy generoso el gesto de compartir todo esto que has investigado, como de poner en palabras más teóricas y poder bajar también esta información que al menos para mí es como muy desde la intuición de repente, y ahora que tú como que entregáis todo este material que has investigado, como que me hace mucho sentido y digo como, claro, esto, y entiendo como por dónde también buscar más, y eso, quería agradecerte como Linda. esta instancia. Me encanta tu trabajo, Isa. Por favor, ponte interactiva. Sí, en eso estoy. Sí, vamos adelante. Bueno, yo les digo desde ya que si quieren bibliografía de todo este chamullo, se las puedo dar, existe, existe realmente, y lo que yo estoy haciendo ahora es haciendo una especie de trabajo paralelo con mi tesis, porque tengo la parte como dura de contenido, pero estoy tratando de generar un texto más tranqui, ¿no? Como para que cualquiera se lo lea livianitamente, y es como mi objetivo, porque al final las tesis doctorales no se las lee nadie. Así que cuando esté lista, espero poder compartirlo con ustedes, y mientras tanto cualquier duda que tengan, o si me quieren compartir alguna experiencia o preguntas del Twine o de Java, no, Java no, ahí los voy a derivar con un amigo informativo. Yo quiero bibliografía, Paulina Sepúlveda. Yo te voy a mandar bibliografía si me escribes al correo, es contacto@arsdramatica.com. contacto@arsdramatica.com. Ahí está. Muchas gracias, la escribió la Josefina también. Sí. Y los invito a que vengan a ver el Festival de Quejas, porque no se pueden perder no se pueden perder a Roberto Poblete animando esto. Bacán. Sí. Eso pues, querida, muchas gracias por venir, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy. Como decía, esto va a quedar guardado, lo vamos ahora a editar para subirlo a YouTube. Síganos en nuestras redes sociales, Depto Teatro Chile en Instagram, Extensión Teatro Chile en Facebook y Depto Teatro Universidad de Chile en YouTube. Ahí estamos subiendo no solamente estos conversatorios, sino que también obras y otros materiales. Así que eso, voy a cerrar la ventana. Cualquier cosa, ahí tienen el contacto de la Cota. Un abrazo, cuídense y mucho éxito, fuerza, amor para todo lo que necesiten. Gracias. Chau, chau.